Comencemos con la sentencia create database. Esta sentencia sirve para crear una base de datos con un nombre específico. Para crear una base de datos, el usuario que la crea debe tener privilegios de creación asignados. Como podemos ver, if not exists significa si no existe. Por lo tanto, esto es útil para validar que la base de datos sea creada solo en caso de que no exista. Si la base de datos existe y se ejecuta esta sentencia, se generará algún error. Además, tenemos el sinónimo de create schema o create database. Como por ejemplo, podemos ver en pantalla la creación de una base de datos del complejo de cine solo en el caso de que no exista previamente. Podemos ver en pantalla ahora la sentencia create table. Esta sentencia comienza creando la tabla con la opción if not exists de la misma manera que create database. Luego comienza a declarar cada una de las columnas que dicha tabla tiene con su tipo de datos asociado. Las opciones not null o null sirven para especificar si dicha columna puede aceptar valores nulos o puede guardar solamente valores no nulos con not null. También se puede, de manera opcional, indicar un valor por defecto para una columna. En dicho caso, si se inserta una fila en la tabla sin asignarle un valor a una columna que tiene definido un valor default, se insertará la fila y la columna tendrá el valor por defecto antes definido. La palabra clave autoincrement se refiere a un valor autoincremental que sirve para aquellas columnas con valores que son numéricos enteros donde se necesita que dicho valor se incremente en una unidad por cada fila insertada en la tabla. Se utiliza muy frecuentemente con las claves primarias. El modificador unique sirve para indicar que una columna en la tabla no puede tener valores repetidos, es decir que debe ser única. No pueden existir dos filas en la tabla que tengan el mismo valor para un atributo definido como unique. El modificador primary key sirve para especificar que una columna es clave primaria de una tabla. Si una columna es clave primaria, implica que sus valores no deben repetirse, que son unique. Podría ser una columna quit de una tabla empleado, o si no una columna como id película, que identifica las películas unívocamente, pero no es un atributo propio de la entidad. En dicho caso, se debería utilizar también la palabra autoincrement para que el atributo crezca automáticamente. Como hemos visto, las tablas se relacionan entre ellas por medio de claves foráneas de la siguiente manera. Se define una constraint, que significa restricción, y se le asigna un nombre para identificarla. Dicho nombre funciona como una clave que identifica unívocamente a cada constraint que existe en la base de datos, por lo que todo constraint debe tener un nombre no repetido. Luego se indica con la palabra foreign key cuál es la columna de la tabla que funciona como clave foránea, indicando a continuación a cuál tabla y a cuál columna de dicha tabla hace referencia la clave foránea con la palabra references. Cabe aclarar que la declaración de una constraint con un nombre para indicar una relación entre tablas es opcional, ya que se puede establecer una referencia con la palabra references a continuación de la declaración de una columna y así indicar la relación sin asignarle un nombre. Pero es buena práctica utilizar los constraints, ya que el nombre de una restricción se utiliza para identificar una restricción particular en caso de que la restricción tenga que eliminarse más tarde o sustituirse por otra restricción. Con respecto a las opciones de referencia, podemos decir que estas opciones sirven para cuando se elimina o actualiza una fila que afecta una relación entre tablas. Es decir, si por ejemplo tenemos dos tablas, película y país de origen, como ya hemos visto al principio de estos videos, podemos tener que una película tiene referencia a un país de origen de id país de origen igual a 1. En este caso, existe una relación entre dichas tablas. Y para entender los conceptos a continuación, vamos a establecer que la tabla que tiene la foreign key, es decir, la tabla película, es la tabla secundaria y la tabla que es referenciada, es decir, país de origen, es la tabla primaria. Las opciones de referencia sirven para establecer qué se hará en casos de que se elimine o se actualice una fila de la tabla primaria que está siendo referenciada por una fila de la tabla secundaria. Por ejemplo, si se elimina o se desactualiza el país de origen con ID1, que es Argentina por ejemplo, en dicho caso, ¿qué pasa con la película Relatos Salvajes que está referenciando a dicho país de origen? Tenemos diferentes opciones. La primera es Cascade, que eliminar o actualizar la fila de la tabla primaria automáticamente elimina o actualiza las filas coincidentes en la tabla secundaria. La opción setNull elimina o actualiza la fila de la tabla primaria y establecer que la columna de la clave externa o foreign key de la tabla secundaria sea igual a null.
Si se especifica un set null, hay que asegurarse que no se haya declarado la columna de la tabla secundaria como not null. Tenemos restrict, que rechaza la operación de eliminación o actualización en la tabla primaria. No action, una palabra clave del SQL estándar. En MySQL es equivalente a restrict. Set default, esta acción es reconocida solo por MySQL, pero no todos los motores de la base de datos lo tienen. En este caso se establece que para una operación de eliminación o actualización en la tabla primaria se establecerá un valor por defecto en la tabla secundaria. Para una opción onDelete o onUpdate que se especifica ninguna opción de referencia, la acción por defecto es siempre restrict.